Continuando con los ejercicios prácticos, en este video veremos el ejemplo 7 de la guía del CIRSOC 102, edificio de un piso para comercio o industria con cubierta a dos aguas. En este ejemplo, las presiones de viento de diseño se determinarán para un edificio de un piso de considerables dimensiones, destinado a comercio e industria. Tenemos como dato la ubicación de la estructura en un terreno rural plano. Tenemos sus dimensiones en planta, altura de alero, pendiente de cubierta, su configuración estructural, que consiste en pórticos rígidos salvando la luz de 60 metros. Tenemos los datos de separación entre pórticos de 7,5 metros. Tiene rostreamientos en dirección de los 75 metros. Las correas de pared y cubierta tienen una luz de 7,5 metros. La separación entre correas de pared es 2 metros. Y correas de cubierta 1,5 metros. Los revestimientos tienen dimensiones 0,6 por 6 metros. Y los fijadores que lo sostienen 0,3 metros entre ejes. Las dimensiones de paneles en paredes 0,6 metros por 6 metros. Y la separación entre fijadores en paredes 0,3 metros entre ejes. También nos dice que las aberturas están distribuidas uniformemente. Podemos ver el esquema de la estructura. Nos señala la cumbrera, los arriostramientos, los pórticos que se encuentran separados 7,5 metros, que constituyen el sistema principal resistente a la fuerza del viento, correas de cubierta y correas de pared. El alero tiene una altura de 6 metros, sus dimensiones en planta 75 metros por 60 metros y el dato de la pendiente con el cual podemos obtener el ángulo de inclinación de la cubierta. Recordamos que la dirección a barlovento es la cara sobre la cual incide el viento y sotavento es la parte posterior. Analizaremos el viento en dos direcciones: perpendicular a la cumbrera y paralelo a la cumbrera. En función del terreno, que nos dice que es un terreno rural plano, le corresponde la categoría de exposición C. Su función es la actividad comercial industrial, por lo cual no es factible que lo ocupen 300 personas al mismo tiempo. Le corresponde una categoría 2 y con la categoría 2 obtenemos un factor de importancia igual a 1 de la tabla 1. En base a su ubicación, que es la ciudad de Tucumán, utilizamos la figura 1 para obtener el valor de la velocidad básica, que en este caso le corresponde un valor de 40 metros sobre segundos. La expresión de la presión dinámica que tenemos en el reglamento, y con los datos que ya tenemos, terreno plano, podemos establecer ya que el factor kZt es igual a 1, pues no se presentan efectos topográficos. El factor de direccionalidad va a ser igual a 0,85, que se obtiene de tabla 6. Y los valores de kz que obtendremos de la tabla 5. En el caso de la exposición C, tenemos un solo caso. Entonces, reemplazando los factores que ya conocemos, obtenemos la presión dinámica en función del factor kz. Como decíamos, de la tabla 5 obtenemos los coeficientes de exposición para la presión dinámica. Estamos en caso de exposición C, los casos 1 y 2 son coincidentes y tenemos un solo caso.
Recordamos que en la parte inferior tenemos las expresiones para obtener el coeficiente caseta a distintas alturas sin utilizar la tabla. Determinamos el caseta a las alturas que hemos decidido evaluar la presión sobre la construcción. En este caso vamos a determinar la presión dinámica entre las alturas de 0 y 5, a la altura del alero, a los 9 metros, a la altura media, a los 12 y a los 15 metros y a la altura de cumbrera. Recordamos que H, en el capítulo de definiciones, es el promedio de alturas entre alero y altura de cumbrera. En nuestro caso, la altura media de nuestra construcción es de 11 metros. Para esta altura, nuestra presión dinámica será de 850 newton por metro cuadrado. Estamos en condiciones ahora de poder determinar las presiones de viento de diseño para el sistema principal resistente a la fuerza del viento. Las expresiones para determinar las presiones y fuerzas de diseño para un edificio u otras estructuras se dan en el artículo 5.12.2 del reglamento. Y la expresión para el sistema principal en edificios de todas las alturas es la que se muestra en la presentación, donde Q va a valer Q sub Z para paredes a barlovento a la altura Z sobre el terreno. Q va a ser igual a Q sub H para paredes a sotavento, paredes laterales y cubierta a la altura H. Y Q sub I va a valer igual a Q sub H. G es el factor de efecto de ráfaga del artículo 5.8. Cp es el coeficiente de presión externa de la figura 3 o de la tabla 8. Y GCPI es el coeficiente de presión interna de la tabla 7. En el caso de esta estructura, hay dos procedimientos alternativos para determinar las presiones de viento para el sistema principal resistente a la fuerza del viento en edificios de baja altura. Los coeficientes de presión que se muestran en la figura 3 son aplicables a edificios de todas las alturas, en tanto que los presentados en la figura 4 se refieren solamente a edificios de baja altura, en las cuales la altura media H es menor o igual a 20 metros. Para los coeficientes de la figura 3 se siguió un punto de vista más tradicional y los coeficientes de presión reflejan las cargas reales sobre cada superficie del edificio como una función de la dirección del viento, que puede ser perpendicular o paralelo a la línea de cumbrera. La figura 4 representan condiciones hipotéticas de carga, casos A y B, las cuales, cuando se aplican al edificio, involucran las acciones estructurales destacadas, tales como momento flector, corte o empuje, independientemente de la dirección y la exposición al viento. Nosotros estamos viendo la resolución utilizando la figura 3. Continuando con el ejercicio, determinamos el factor de efecto de ráfaga G
Las dimensiones de este edificio con la relación h sobre ancho menor nos da menor o igual a 4, indican que se trata de una estructura rígida, entonces nuestro factor de ráfaga valdrá 0,85. Vamos a determinar los coeficientes de presión externa CP para paredes. Utilizamos para ello la figura 3, que en su parte superior nos muestra los coeficientes de presión en paredes. Para paredes a barlovento tenemos un valor de 0,8 que utilizaremos con Q sub z. Para paredes laterales, menos 0,7 que se utiliza con Q sub h. Y para paredes sotavento debemos entrar con la relación L sobre B. Esta relación L sobre B, como habíamos visto en el ejercicio anterior, en el caso de viento perpendicular a la cumbrera, viene dado por la relación 60 sobre 75 que nos da 0,8. Por lo tanto, nuestro CP vale 0,5. Y en el caso de viento paralelo a la cumbrera, la relación L sobre B viene dada por 75 metros sobre 60 metros es igual a 1,25, con lo cual deberemos interpolar entre estos dos valores.